En las sombras perfumadas del Palacio Topkapi, una mujer de cabellos dorados observaba cómo preparaban su lecho nupcial. Seda carmesí bordeada en oro, pétalos de rosa esparcidos sobre cojines de terciopelo, incienso de ámbar llenando el aire. La ceremonia debía ser secreta, porque lo que estaba a punto de ocurrir quebrantaría 300 años de leyes imperiales en una sola noche. Ningún sultán otomano había contraído matrimonio con una esclava desde la fundación del imperio. Ninguna concubina había osado exigir legitimidad legal. Pero Hürrem Sultana ya no era una concubina, ya no era una esclava, ya no era la niña ucraniana de 15 años que había llegado encadenada 13 años atrás. Era algo nuevo, algo peligroso, algo que haría temblar los cimientos de 3 continentes. Esa noche de abril de 1534, mientras Constantinopla dormía, una revolución silenciosa estaba a punto de estallar entre sedas y susurros. Y el hombre más poderoso del mundo ni siquiera sabía que estaba siendo usado como instrumento de su propia destrucción. Para entender cómo una esclava logró transformar el imperio más poderoso de su época, hay que volver a los bosques helados de Rutenia, donde todo comenzó con una cacería de esclavos y el llanto de una niña que se negaba a ser quebrada. Dicen que el cuerpo nunca engaña, y el de Alexandra Anastasia Lisovska relataba una historia que pocos sabían interpretar. Bajo el polvo del viaje, las huellas de las ataduras y el miedo en sus ojos verdes, había algo que fue confundido con docilidad. Era paciencia, era inteligencia. Era la firme determinación de una mente entrenada en observar antes que hablar, en calcular antes que sentir. Nació hacia 1506 en una aldea cerca de Rojatín, en la actual Ucrania occidental. Su padre era sacerdote ortodoxo y su mundo era pequeño pero estable. Plegarias en eslavo eclesiástico, iconos dorados iluminados por velas. Aprendió a leer en 2 idiomas antes de cumplir 10 años. Memorizó salmos enteros. Bordaba como una dama de alta cuna. Pero, sobre todo, observaba cómo su madre resolvía tensiones familiares con silencios estratégicos, cómo su padre negociaba con palabras que decían una cosa y significaban otra, cómo el verdadero poder residía no en quien alzaba más la voz, sino en quien comprendía mejor las debilidades ajenas. El día que llegaron los invasores de Crimea, Alexandra tenía 15 años y una visión del mundo que muchas mujeres nunca alcanzaban. La incursión fue rápida y devastadora. Casas incendiadas, familias separadas, jóvenes llevados a la fuerza. Pero mientras otras prisioneras lloraban o se derrumbaban, Alexandra calculaba, estudiaba a quienes la custodiaban, aprendía palabras en su idioma, observaba qué comportamientos provocaban castigos y cuáles pasaban desapercibidos. Ya no era solo la hija de un sacerdote, era una mente estratégica envuelta en el cuerpo de una adolescente. El mercado de Cafa fue su primera lección sobre la crueldad organizada. Los compradores revisaban cuerpos, evaluaban fuerza y apariencia con frialdad, como si se tratara de objetos. Alexandra no se resistió, no suplicó. Permaneció erguida, con la mirada fija en el horizonte. Por dentro memorizaba cada rostro, cada gesto, cada palabra. Algún día, se prometió, todo aquello tendría respuesta. El viaje a Constantinopla duró semanas. Encadenada en la bodega de una galera que apestaba a encierro y desesperación, Alexandra convirtió cada hora en aprendizaje. Escuchó conversaciones en turco otomano hasta descifrar palabras básicas. Observó la jerarquía entre los guardias, identificando quién tenía la verdadera autoridad. No sabía aún cómo, pero intuía que su destino no sería la sumisión. Cuando las torres de Constantinopla aparecieron en el horizonte, la adolescente ucraniana había quedado atrás. En su lugar emergía una mente que había aprendido que la supervivencia no dependía de la fuerza física, sino de la capacidad de transformar las limitaciones en armas.
El palacio de Topkapi la recibió como esclava, pero ella ya había decidido que no permanecería así. El harén imperial otomano no era el paraíso sensual que imaginaban los occidentales. Era una fábrica de madres, un laboratorio donde cada mujer competía por la atención del sultán, un embarazo exitoso, un hijo varón que pudiera convertirla en figura política relevante. Pero Alexandra, rebautizada como Hurrem por sus cabellos cobrizos, no había llegado allí para formar parte de la mayoría. Su primera transgresión fue sutil pero decisiva. Se negó a aprender solo turco otomano. Mientras otras esclavas se concentraban en seducción básica, ella acumuló idiomas como armas. Persa, para entender la poesía que Solimán amaba componer. Árabe, para descifrar referencias coránicas en discursos políticos. Italiano y griego, para interpretar informes de espías europeos. En 2 años, se había convertido en una de las pocas mujeres del imperio capaz de comprender conversaciones políticas en 4 idiomas diferentes. Eso la transformó de objeto sexual en recurso intelectual. Solimán la notó en 1521, durante una visita nocturna al harén, pero lo que le llamó la atención no fue su belleza, sino su conversación. Mientras otras concubinas recitaban poemas memorizados o fingían éxtasis ensayado, Hurrem discutía sobre campañas húngaras, sugería modificaciones a traducciones de tratados europeos, proponía estrategias para manejar tensiones religiosas del imperio. Era la primera mujer que trataba su mente como un órgano sexual. Y Solimán, acostumbrado a ser temido pero no intelectualmente estimulado, quedó fascinado. Cuando quedó embarazada en 1522, Hurrem comprendió que había cruzado una línea invisible. El protocolo imperial establecía que cada concubina podía dar a luz una sola vez, para evitar que alguna acumulara demasiado poder dinástico. Madre de un hijo, madre de 1000 esperanzas frustradas. Pero cuando nació Mehmed, Hurrem ya había calculado su siguiente movimiento. No sería una concubina más, sería la única que importaba. Su segundo embarazo, apenas 1 año después, escandalizó al harén. Ninguna concubina había osado quedar en estado 2 veces seguidas desde las reformas del siglo XIV. Pero Hurrem sabía la verdad. Había convertido cada encuentro íntimo en una sesión de consultoría política. El sultán no venía a buscar sexo, venía a buscar consejo disfrazado de placer. Cuando nació Selim en 1524, ya no era la favorita de turno. Era una institución. El tercer embarazo, que resultó en el nacimiento de Bayezid en 1525, rompió oficialmente 300 años de precedentes. Pero para entonces, Hurrem había desarrollado una red de alianzas que la protegía de las consecuencias. Eunucos que le debían ascensos, visires que confiaban en sus análisis políticos, médicos del palacio que confirmaban que su fertilidad era una bendición divina para el imperio. Había transformado cada transgresión en un símbolo de favor celestial. Para 1532, cuando dio a luz a su única hija, Mihrimah, Hurrem había conseguido algo que ninguna mujer en la historia otomana había logrado: una presencia permanente en el palacio Topkapi. Tradicionalmente, las madres de príncipes eran enviadas a provincias remotas para evitar interferencias en la política central, pero ella había convencido a Solimán de que su consejo era demasiado valioso para prescindir de él. Se había vuelto indispensable. Cada embarazo había sido un acto de rebelión disfrazado de devoción. Cada hijo, una conquista territorial en el mapa del poder imperial. Ya no era Hurrem, la favorita. Era Hurrem, la revolución. Pero entre el amor y el poder hay una frontera que se cruza con sangre. Y Hurrem la cruzó la noche que decidió que Mustafa debía morir. Mustafa era el hijo mayor de Solimán, nacido de Mahidevran Sultana, una concubina georgiana que había sido la favorita antes de la llegada de Hurrem. Alto, carismático,
militar brillante, el príncipe de 23 años representaba todo lo que los hijos de Hurrem no podían ser: el heredero natural, el hijo del primer amor, el favorito del ejército. Mientras viviera, los vástagos de Hurrem serían eternos segundones. Y Hurrem no había destruido 3 siglos de tradiciones para criar segundones. La campaña comenzó con susurros. Hurrem tenía aliados en la red de espionaje imperial, eunucos que le informaban sobre cada conversación, cada carta, cada gesto de Mustafá que pudiera interpretarse como ambición prematura. No necesitaba inventar evidencias, solo necesitaba amplificarlas. Cuando Mustafá expresaba opiniones sobre política militar, ella las traducía como críticas veladas a la estrategia paterna. Cuando el príncipe recibía muestras de afecto popular, ella las presentaba como síntomas de una popularidad peligrosa. El genio de Hurrem no residía en la mentira, sino en la reinterpretación. Cada acto inocente de Mustafá se volvía sospechoso bajo su lupa. Cada virtud del príncipe se transformaba en amenaza potencial. «Es demasiado querido por el ejército», susurraba al oído de Solimán tras sus encuentros nocturnos. «Demasiado popular entre los genízaros, demasiado impaciente por gobernar». La semilla de la paranoia, una vez plantada, germinó con rapidez venenosa. La oportunidad llegó en 1553, durante la campaña persa. Mustafá había sido enviado a sofocar una rebelión en Erzurum, y sus éxitos militares lo habían convertido en héroe popular, demasiado héroe, según los informes que Hurrem filtraba cuidadosamente a Solimán. El sultán, de 60 años y cansado de guerras, comenzó a ver fantasmas de traición en cada victoria de su hijo. Cuando Mustafá solicitó una audiencia privada con su padre en el campamento imperial de Ereili, Hurrem ya había preparado el escenario para la tragedia final. «Un hijo obediente no necesita audiencias privadas con su padre», murmuró al sultán, mientras éste se preparaba para el encuentro. «Un hijo leal expresa sus ideas en público. Solo los conspiradores buscan la oscuridad». Las palabras se clavaron en la mente de Solimán como dagas envenenadas. Cuando Mustafá entró en la tienda imperial, su padre ya lo veía como un traidor. La ejecución fue silenciosa, eficiente, protocolar. Los mudos imperiales, sordomudos entrenados para eliminar miembros de la familia real, sin dejar testimonios, estrangularon a Mustafá con cordones de seda mientras Solimán observaba desde detrás de una cortina. El príncipe murió sin comprender por qué, llamando a su padre hasta que la seda le cerró la garganta para siempre. No hubo juicio, no hubo explicaciones, no hubo última palabra, solo silencio y después la noticia oficial: el príncipe Mustafá había muerto súbitamente de una fiebre. Mahidevran Sultana, la madre de Mustafá, fue exiliada a Bursa, donde pasaría el resto de sus días llorando al hijo que una rival había asesinado con susurros y paranoia. Sus súplicas de justicia se perdieron en el viento, porque en el imperio que Hurrem estaba construyendo, la justicia era un lujo que solo podían permitirse quienes tenían el poder de definirla. La noche que recibió la noticia de la muerte de Mustafá, Hurrem no celebró. Se limitó a acariciar el vientre que había llevado 6 veces y murmuró una plegaria en ucraniano. «Que la tierra beba la sangre de mis enemigos y dé frutos a mis hijos». Era una oración de su infancia, transformada en profecía política, y se estaba cumpliendo palabra por palabra. Todas las transgresiones anteriores habían sido preparativos para la transgresión definitiva. La noche de abril de 1534, en que Hurrem obligó al imperio a reconocer legalmente lo que ya existía en los hechos. Ya no sería la favorita del sultán, sería su esposa, y eso, en un mundo donde ningún sultán otomano había contraído matrimonio en 300 años, equivalía
a una revolución. La ceremonia debía ser secreta porque lo que estaba ocurriendo desafiaba la lógica fundacional del imperio. Los sultanes otomanos no se casaban para evitar precisamente lo que Hürrem había logrado, que una mujer acumulara tanto poder que pudiera disputar decisiones imperiales. El harén había sido diseñado como un sistema de concubinato múltiple que garantizaba descendencia sin crear reinas con derechos legales. Pero Hürrem había demostrado que el sistema podía ser destruido desde dentro por alguien que lo comprendiera mejor que sus propios arquitectos. Los preparativos llevaron meses de negociaciones secretas. Hürrem necesitaba legitimidad religiosa para una ceremonia que violaba 3 siglos de precedentes. Sobornó a ulemas menores, con donaciones a mezquitas. Contrató a juristas islámicos dispuestos a encontrar interpretaciones coránicas que justificaran el matrimonio de un sultán con una esclava convertida. Financió estudios teológicos que demostraban que el celibato imperial era una innovación tardía sin bases en la ley islámica original. La ceremonia se realizó en los aposentos privados de Solimán, con un imán comprado y 3 testigos que juraron silencio bajo pena de muerte. Hürrem vistió un caftán de seda dorada bordado con versículos del Corán, transformando su cuerpo en texto sagrado. Solimán, de 50 años y emperador de 3 continentes, repitió las palabras rituales con una voz que temblaba ligeramente. No de emoción, sino de la comprensión instintiva de que estaba siendo utilizado como instrumento de una revolución que no terminaba de comprender. Los votos matrimoniales sonaron como declaraciones de independencia. Acepto a Hürrem Sultana como mi esposa legítima ante Alá, murmuró Solimán, sin saber que esas palabras otorgaban a una exesclava derechos que ninguna mujer otomana había poseído jamás. El derecho a residir permanentemente en palacio, el derecho a intervenir en decisiones políticas, el derecho a que sus hijos fueran considerados príncipes legítimos, no bastardos imperiales. Hürrem repitió sus propios votos con una voz cristalina que cortaba el aire perfumado como una cuchilla. Acepto ser la esposa de Solimán, califa de los creyentes, sombra de Dios en la tierra. Pronunció en turco perfecto, pero sus ojos brillaban con algo que las palabras no expresaban. Venganza, por cada humillación sufrida en el mercado de esclavos, por cada noche en que había tenido que fingir placer para asegurar su supervivencia. La consumación del matrimonio no fue un acto de amor, sino de poder. Cuando Solimán la tocó esa noche, no estaba acariciando a una concubina. Estaba reconociendo legalmente a una socia política. Cada beso era un contrato, cada suspiro, una cláusula legal, cada gemido, una renegociación de 3 siglos de leyes imperiales. Al amanecer, el Imperio Otomano había cambiado para siempre sin que la mayoría de sus súbditos lo supieran. Su cuerpo no le pertenecía desde que tenía 15 años, pero Hürrem había aprendido a convertir esa esclavitud en soberanía. Cada embarazo había sido una declaración de independencia. Cada hijo, una conquista territorial. Cada noche compartida con Solimán, una sesión parlamentaria disfrazada de intimidad. Para 1540, 6 años después de su matrimonio secreto, ya no era solo la esposa del sultán. Era la arquitecta invisible del imperio. Desde sus aposentos en el palacio Topkapi, Hürrem manejaba una red de influencias que rivalizaba con la del propio gran visir. Eunucos leales le informaban sobre cada decisión administrativa. Espías comprados con su oro personal le reportaban los movimientos de embajadores extranjeros. Comerciantes armenios y judíos, protegidos por sus decretos, le proporcionaban información económica que utilizaba para sugerir políticas imperiales. No gobernaba oficialmente, pero decidía quién gobernaba y cómo lo hacía. Su poder más letal residía en el control de los matrimonios dinásticos. Cuando su hija Mihrimah alcanzó la edad núbil, Hürrem
orquestó su boda con Rustem Pasha, un visir brillante, pero de origen humilde que le debería su ascenso a ella. La alianza creó una conexión directa entre el harén y la administración imperial que perduró décadas. Mirima no solo fue casada, fue convertida en un agente político que extendía el poder materno a través de los canales oficiales del gobierno. Su influencia trascendía las fronteras del imperio. Mantenía correspondencia secreta con Catalina de Médici en Francia, intercambiando información sobre políticas anti-Habsburgas. Financiaba espías en Viena para anticipar movimientos militares austriacos. Sus donaciones a obras de caridad en la Meca le otorgaban influencia sobre las peregrinaciones del Hajj, convirtiendo la religión en otra herramienta política. Hürrem había comprendido que el poder real no residía en los títulos oficiales, sino en la capacidad de influir simultáneamente en múltiples esferas de decisión. Su legado arquitectónico sobrevivió a su cuerpo. Las mezquitas, escuelas y hospitales que financió llevaban su nombre grabado en mármol, recordando a las futuras generaciones que una ex esclava había sido lo suficientemente poderosa para competir con sultanes en la creación de monumentos eternos. Cada cúpula dorada era una declaración póstuma. El Imperio Otomano había sido transformado por una mujer que había aprendido a convertir la humillación en poder. Hürrem murió el 15 de abril de 1558, a los 52 años, en los mismos aposentos del Palacio Topkapi, donde había conspirado durante 37 años. Su cuerpo había ganado todas las batallas excepto la última, la batalla contra el tiempo. Dicen que el cuerpo no miente, y el suyo había contado una historia de transformación imposible. De esclava ucraniana a emperatriz otomana, de víctima del sistema a arquitecta de un nuevo orden político, de mujer sin nombre a fundadora de una dinastía que gobernaría el imperio durante 2 siglos. Su funeral fue la ceremonia más magnífica jamás organizada para una mujer en la historia otomana. Miles de dolientes llenaron las calles de Constantinopla. Soldados genízaros, que habían odiado a la mujer responsable de la muerte de Mustafá, marcharon en silencio tras su ataúd. Embajadores extranjeros enviaron coronas de flores como si estuvieran despidiendo a una reina consorte europea. El imperio entero se detuvo para reconocer que había perdido a alguien irreemplazable. Solimán, viudo a los 64 años, nunca volvió a casarse. Durante los 8 años que le quedaron de vida, gobernó como la sombra de sí mismo, consultando decisiones importantes con el sepulcro de mármol donde descansaba la única mujer que había logrado fascinarlo intelectualmente. Sus últimas cartas, dirigidas a Hürrem, mi querida coronada, fueron enterradas con él. Había sido el emperador de 3 continentes, pero había terminado siendo súbdito de una mujer que había aprendido a gobernar desde la cama. Sus hijos consolidaron el poder que ella había conquistado. Selim II, que ascendió al trono en 1566, gobernó siguiendo los principios políticos que su madre había establecido: alianzas dinásticas estratégicas, eliminación preventiva de rivales, utilización del harén como centro de poder paralelo. Su nieto, Murad III, llevó las innovaciones de Hürrem aún más lejos, permitiendo que su propia madre, Nurbanu Sultana, ejerciera una influencia política que rivalizaba con la del gran visir. Pero su herencia más duradera fue el Sultanato de las Mujeres, el periodo de 1 siglo y medio durante el cual las madres, esposas e hijas de sultanes gobernaron efectivamente el Imperio Otomano desde las sombras. Nurbanu Sultana, Safiye Sultana, Kösem Sultana y Turhan Hatise siguieron el modelo establecido por Hürrem: utilizar la sexualidad y la maternidad como herramientas de poder político, convertir el harén en una institución gubernamental informal, manipular la sucesión dinástica
para garantizar la influencia femenina permanente. Algunas llegaron más lejos que la propia Hürrem. Kösem Sultana ordenó la ejecución de su propio hijo cuando éste amenazó con limitar su poder. Turhan Hatise gobernó abiertamente como regente, firmando tratados internacionales y dirigiendo campañas militares. El precedente establecido por una esclava ucraniana había evolucionado hasta crear emperatrices de facto que ejercían poder sin necesidad de disimulo. No era una heroína ni una villana. Era algo más peligroso. Era humana en una escala imperial. Esta es la historia de Alexandra Anastasia Lisovska, conocida como Hürrem Sultana, la esclava que quebró 300 años de leyes imperiales utilizando únicamente las armas que el propio sistema le había proporcionado. No fue una víctima pasiva del destino. Fue una arquitecta del poder que aprendió a transformar cada humillación en herramienta de conquista. Su revolución no se hizo con ejércitos ni con proclamas. Se hizo con embarazos estratégicos, con conversaciones nocturnas, con alianzas matrimoniales y con la paciencia de quien comprende que el poder real se conquista gota a gota, decisión a decisión, generación tras generación. Cambió la naturaleza misma del Imperio Otomano sin disparar un solo cañón. Y aún hoy, cuando analistas políticos estudian el ascenso de mujeres poderosas en sistemas tradicionalmente masculinos, encuentran ecos de la estrategia de Hürrem. El poder se sigue conquistando desde adentro. Las revoluciones más duraderas siguen siendo las silenciosas, y los sistemas más rígidos siguen siendo vulnerables a quienes los comprenden mejor que sus propios creadores. Porque hay víctimas que aprenden a ser verdugos y víctimas que aprenden a ser revolucionarias. Hürrem eligió la revolución y el mundo islámico sigue viviendo con las consecuencias de esa elección. Su tumba en el cementerio de Süleymaniye lleva una inscripción en turco otomano que dice: que Alá tenga misericordia de quien fue generosa con los pobres y protectora de los necesitados. Pero la historia conoce la verdad. Fue generosa con quienes le sirvieron y despiadada con quienes se interpusieron en su camino. Fue protectora de sus hijos y asesina de sus rivales. Fue todo lo que una mujer podía ser en un mundo que la había comprado como ganado y terminó venerándola como diosa. Así nacen las revoluciones, no con gritos de libertad, sino con susurros de venganza. Así mueren los imperios de hombres, no por la fuerza de los enemigos externos, sino por la inteligencia de las mujeres que aprenden a conquistarlos desde dentro. Si esta historia te ha estremecido, compártela, porque la memoria de Hürrem Sultana es también una advertencia. Nunca subestimes el poder de quien no tiene nada que perder y todo que ganar. Nunca olvides que los sistemas más poderosos pueden ser transformados por quienes mejor entienden sus debilidades. Y nunca dudes de que una sola noche puede cambiar el curso de 300 años de historia. La esclava ucraniana murió en 1521 en el mercado de Kaffa. En su lugar nació algo más peligroso, una mente que había aprendido que el poder no se mendiga, se conquista.